Cada año se producen 500.000 millones de botellas de plástico en todo el mundo. Para producir tal cantidad se necesitan enormes cantidades de plástico. Pero, ¿cómo se hacen las botellas de plástico de Coca-Cola? En este vídeo te llevaremos detrás de cámaras para descubrir cómo se transforma el petróleo en una botella de plástico de Coca-Cola. Muchas botellas transparentes se fabrican con un tipo de plástico llamado polietileno tereftalato. El 50% de todos los productos de Coca-Cola vienen en botellas de plástico. Este plástico se obtiene del petróleo crudo. El crudo se transporta mediante unos buques cisterna, diseñados específicamente para el transporte de crudo. Cada uno transporta hasta 2 millones de barriles de petróleo, extraído de las profundidades de la tierra. De la cisterna se bombea a tierra firme y se conduce a enormes refinerías. El problema es que el crudo está compuesto de diferentes moléculas de hidrocarburos, mezcladas con impurezas como sal, sulfuro y rastros de metales. Para poder usarlo se deben separar sus diferentes componentes. Una refinería descompone el crudo en una variedad de componentes con diferentes tamaños, pesos y temperaturas de ebullición. El petróleo crudo líquido se bombea a través de hornos calientes y torres de destilación, donde los componentes más ligeros suben a la parte superior y los más pesados se depositan en la parte inferior de la torre. En este horno calientan el crudo a más de 400 grados centígrados para que se evapore y luego introducen los gases calientes en una unidad de destilación de 15 metros de altura. A medida que los gases se van enfriando, se condensan. Primero los combustibles pesados con temperaturas de ebullición altas como el diésel, luego la gasolina. Los combustibles más ligeros, como el gas propano o etileno que se utiliza para hacer plástico, van a la parte superior. Tras el procesado, el etileno se solidifica y adopta esta forma de bolitas de polietileno. Los gránulos de plástico se utilizan después para fabricar productos como botellas de agua y botellas de refresco de 2 litros. Cada día 7 camiones cargados de bolitas de polietileno atraviesan las puertas de la fábrica. Una vez dentro, bombean su cargamento de 25 toneladas hacia estos gigantescos hilos de 300 metros cúbicos. Las botellas de plástico son ligeras, pero tienen que ser resistentes. Las bebidas carbonatadas que albergan tienen mucha presión. Las bebidas con burbujas requieren un proceso de fabricación especial para crear una botella de plástico sin fisuras. La fabricación de botellas de plástico consta de 2 fases. Primero se crea una preforma, y luego se calienta hasta convertirla en una botella. Para crear una preforma, la fábrica vierte bolitas de polietileno en una máquina de moldeo por inyección. Dentro de esta máquina, un taladro con forma de sacacorchos empuja las bolitas hacia un calentador. Este calentador tiene una temperatura de unos 290 grados centígrados, suficiente como para derretirlas. Después la máquina inyecta ese plástico líquido en un molde. Este molde crea la primera etapa de la botella de plástico, la preforma. La resina fundida se extruye a través de una matriz para formar un tubo hueco. La matriz es una herramienta que da forma al material fundido al pasar a través de ella. Cuando se le da forma, estos robots enfrían las preformas antes de dejarlas en la cinta transportadora. La fábrica tiene 15 de estas máquinas de moldeo por inyección. Entre todas pueden crear más de 500.000 de preformas cada hora. Una parte del cuello pasa desapercibida pero es esencial, es este saliente de apoyo. Este saliente se utiliza para transportar las preformas a lo largo del proceso de moldeo por soplado. Y cuando adquiere la forma de botella, también se utiliza esta parte para sujetarla mientras se rellena. Las preformas moldeadas se endurecen casi instantáneamente. Gracias a un sistema de refrigeración incorporado, estas preformas están en camino de convertirse en botellas de Coca-Cola. Las preformas caen hasta que una ranura las sujeta, gracias al saliente de apoyo. Estas preformas son como globos desinflados que se convertirán en botellas cuando se inflen. Para hacerlas flexibles, las ponen a dar vueltas alrededor de un calentador que las deja a 115 grados centígrados. Ahora ya están lo suficientemente blandas como para inflarlas como si fueran globos de plástico. Unas ruedas dentadas las transportan por los salientes de apoyo hasta los moldes. La siguiente parada de la preforma es una máquina llamada moldeadora por soplado de estirado recalentado. Estos son los moldes de acero inoxidable que convertirán las preformas en botellas. Una vez ya instalados, cada molde creará 2 botellas. Los moldes se someten a una refrigeración líquida. Por la manguera azul entra agua fría y por la roja sale agua caliente. En cuestión de segundos, calienta cada preforma lo suficiente para que el plástico sea maleable y a continuación inserta una varilla para estirar las preformas longitudinalmente, mientras introduce aire a una presión extremadamente alta. Esto fuerza la preforma en un molde con forma de botella. La forma del molde determina la forma final de la botella de plástico.
Dentro del molde se introduce agua fría para enfriar y endurecer el plástico casi al instante. El final del molde está a muy baja temperatura gracias al agua fría que le llega. Este metal frío es el que le da a la botella su forma. Cuando la botella toca el borde exterior del molde, ya está terminada y lista para salir. Esta rapidísima máquina produce más de 10.000 botellas por hora. Con cada revolución se producen 40 botellas. Una vez que se ha inflado el tubo y se ha dado forma a la botella, esta se somete al proceso de enfriamiento para que el plástico se solidifique y la forma de la botella quede fijada. Una vez que las botellas se han enfriado, esta máquina transportadora sujeta cada botella por el saliente de apoyo. No es una cinta transportadora cualquiera, ya que este sistema está impulsado por aire. Las botellas recorren más de 1 kilómetro por estas vías hasta que llegan al final de la zona de los palés. Las botellas se apilan en un palé y en menos de 24 horas se envían hasta la embotelladora de Coca-Cola, donde las rellenarán con la icónica bebida. Estas botellas de plástico de 2 litros acaban de llegar de la fábrica. Antes de poder rellenar las botellas, hay que ponerlas en fila. Una máquina conocida en la industria como despaletizadora se encarga de este proceso. Una cinta transportadora lleva las botellas acabadas a la zona de envasado. Las botellas vuelven a emprender el viaje a través del sistema de transporte, sujetas de nuevo por el saliente de apoyo. Después les dan la vuelta. Una ráfaga de aire ionizado limpia cualquier resto que tuviera y neutraliza cualquier carga estática que se haya creado. Una etiqueta impresa se envuelve alrededor de la botella y se pega en su lugar. Las botellas terminan su proceso en la sala de llenado. El proceso de llenado garantiza que el producto se distribuya de manera uniforme y consistente en cada botella. Aunque son botellas nuevas, la fábrica de refrescos tiene que limpiarlas antes de llenarlas. Esta enjuagadora da la vuelta a las botellas y luego las enjuaga con agua. Una vez escurrida el agua, las máquinas vuelven a poner las botellas boca arriba y se dirigen a la estación de llenado. Mientras tanto, en la sala de mezclas, los técnicos preparan el refresco que van a embotellar en esta tanda de producción. La bebida pasa a un depósito presurizado llamado carbonatador. Allí, una inyección de dióxido de carbono introduce burbujas de gas en la bebida. El refresco carbonatado se envía al depósito de la embotelladora. La máquina extrae el aire de cada botella y luego la rellena con 2 litros de Coca-Cola. Se rellenan más de 800 botellas por minuto. Lo primero que hace la válvula de llenado es presurizar la botella, para equilibrar la presión en la boquilla de llenado. Se necesita que la rueda dé una vuelta completa para llenar una botella. La Coca-Cola que hay dentro está muy fría. El líquido se encuentra a unos 2 o 3 grados centígrados. Eso mantiene estable el producto. Si estuviera caliente, le saldría espuma y no se podría meter en la botella. Cuando las botellas se sueltan de la válvula se despresurizan. Lo mejor para contener la presión son los tapones. Miles de ellos se vierten en la máquina de llenado. Una vez que se ha llenado la botella con el producto, se coloca un tapón en la parte superior de la botella para sellar el contenido. Después de que las botellas han sido llenadas y selladas, se someten a un proceso de inspección para asegurarse de que estén correctamente selladas. Las botellas se colocan en cajas o palets para su transporte